La fiesta estaba en su apogeo. Las risas resonaron por toda la habitación, el sonido de la música llenó cada rincón y los vasos tintinearon en brindis despreocupados. Pero mis ojos estaban fijos en una escena que debería haber sido imposible. En el centro de la habitación, bajo la luz tenue y parpadeante de la lámpara de araña, mi esposa bailaba con otro hombre. No cualquier hombre. Una extraña para mí, pero, por la forma en que se miraron, no para ella. Sus manos recorrieron su espalda con una intimidad que yo conocía bien. Los dedos se deslizaron hasta su cintura, acercándola más, y ella no se inmutó. De lo contrario. Sus labios se curvaron en una sonrisa que, hasta entonces, pensé que era solo mía. Mi corazón se apretó en mi pecho, mis manos se enfriaron y una sensación de entumecimiento se apoderó de mi cuerpo. No podía moverme, no podía respirar adecuadamente. Era como si estuviera viendo una pesadilla de la que no podía despertar. Cada paso, cada mirada intercambiada entre los dos, cada risa ahogada de ella, todo se sentía como una puñalada lenta y cruel. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuándo dejó de ser mía y se convirtió en suya? ¿Fue esa semana en la que dijiste que trabajabas hasta tarde? ¿O en aquel viaje de negocios del que volviste diferente, más lejano? ¿O tal vez, siempre estaba sucediendo y yo era el último en darme cuenta? Mi mente gritaba que hiciera algo, cualquier cosa. Ir hacia ellos, arrancarla de ese abrazo, enfrentarlos a ambos ahí mismo, frente a todos. Pero mis piernas estaban pegadas al suelo, como si fueran de cemento. Los rostros a mi alrededor se volvieron borrosos y el ruido de la fiesta se redujo a un molesto zumbido en el fondo de mi mente. El mundo entero parecía girar en cámara lenta excepto ellos. Estaban en perfecta sintonía. Como si yo no existiera. Entonces algo dentro de mí cambió. Un chasquido. Un destello de claridad en medio de la oscuridad de la traición. Podía sentir los ojos de algunas personas sobre mí, esperando mi reacción, esperando que hiciera lo obvio, una escena, un escándalo, una rabia. Pero no. No. Si quería humillarme, si quería hacerme el ridículo delante de todos, estaba a punto de descubrir que yo no era el hombre que creía conocer. Allí nació una decisión, en medio de ese dolor asfixiante. No simplemente reaccionaría. Reescribiría esa historia. Algo que nadie esperaba, algo que haría que esa noche fuera memorable para siempre. Fue entonces cuando me acerqué, paso a paso, sin prisas, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. El tiempo pareció pasar lentamente mientras cruzaba la habitación. Cada uno de mis pasos fue una elección, una nueva dirección. Y entonces, cuando estaba a pocos metros de distancia, su voz llegó a mis oídos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto aquí? Su risa fue la respuesta. Una risa de victoria, de alguien que creía que ya había ganado. No va a hacer nada, dijo el hombre, confiando en cada palabra, míralo, solo está mirando. Estaban equivocados. El dolor se convirtió en algo más. Algo frío, calculado. Un plan empezó a formarse en mi mente, algo que nadie podría haber predicho. Mientras los ojos curiosos se volvían hacia mí, mientras las bocas se susurraban, mientras mi esposa seguía los movimientos de su amante como si fuera el único hombre en esa habitación, tomé una decisión. Algo que dejó a todos sin reacción. Algo que haría que mi esposa se diera cuenta de que, si bien pensaba que tenía el control del juego, nunca se dio cuenta de que yo podía cambiar las tornas en cualquier momento. Y cuando abrí la boca, cuando finalmente hice mi movimiento, todos contuvieron la respiración. Porque nadie, ni siquiera ella, podía imaginar lo que estaba a punto de hacer. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no está idealizada ni justificada. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una verdad innegable: la traición destruye vidas, familias y confianza. El objetivo de estas narrativas es mostrar las devastadoras consecuencias de las decisiones equivocadas y cómo, muchas veces, el traidor acaba pagando un alto precio por sus acciones. Ahora prepárate para sumergirte en una historia intensa, llena de giros y emociones crudas. Una historia que te conmoverá. Respira hondo, porque lo que viene después es impactante. La noche caía suavemente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que poco a poco se fueron desvaneciendo en el azul oscuro del amanecer que se acercaba.
Las luces de los edificios se reflejaban en el asfalto mojado por la ligera llovizna que seguía cayendo desde última hora de la tarde. Dentro de un salón iluminado por elegantes candelabros, la música llenaba el ambiente, mezclándose con las animadas voces y brindis que sonaban entre los invitados. El evento fue uno de los más esperados del año, reuniendo a nombres importantes, amigos de toda la vida y parejas que formaban parte del mismo círculo social desde hacía años. En medio de la fiesta, caminando entre las mesas y saludando a sus conocidos con sonrisas educadas, estaban Isen y Sofía. Isen era un hombre de presencia imponente. Alto, postura impecable, mirada segura. Su traje caía perfectamente sobre sus anchos hombros y su barba bien cuidada reforzaba su aire de madurez. Era uno de esos hombres que irradiaban confianza, no por su arrogancia, sino por la forma en que se comportaba, la forma en que miraba a los ojos de quien quiera que estuviera hablando, la forma en que parecía tener todo bajo control. Siempre había sido así, desde que era joven. Había crecido con la responsabilidad de dirigir el negocio familiar y, con el paso de los años, había aprendido que el poder residía en la forma en que trataba con las personas. Sabía cuándo ser duro, pero también cuándo mostrar amabilidad. Con Sofía, la bondad siempre ganaba. Sofía era el tipo de mujer que llamaba la atención sin tener que intentarlo. El vestido color burdeos se ajustaba impecablemente a su cuerpo, resaltando su piel pálida y su cabello que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos brillaban bajo la luz de la fiesta y la forma en que sonreía parecía hipnotizar a quienes estaban cerca. Ella siempre había sido carismática, dulce, pero con una fuerza silenciosa que Isen había admirado desde el día que la conoció. Juntos formaron una pareja admirada. No solo por su apariencia, sino por la forma en que encajan, como dos piezas que se completan sin esfuerzo. Al menos, así parecía todo. Su relación tenía una historia sólida. Se conocieron cuando aún eran jóvenes y su implicación fue casi inmediata. Isen, siempre tan acostumbrado a tomar decisiones comerciales estratégicas, se sintió desarmado por la sencillez de Sofía. No necesitaba artificios para encantarlo, solo tenía que ser quien era. Al poco tiempo estaban juntos, compartiendo momentos, sueños, planes para el futuro. El matrimonio surgió de forma natural y su vida en común siguió un rumbo que parecía perfecto. Con el tiempo, consolidaron una vida cómoda, un círculo social envidiable y una rutina que, pese a ser predecible, funcionaba bien. Pero la previsibilidad a veces puede convertirse en un veneno silencioso. Los días se volvieron más automáticos, los gestos románticos escasearon. No es que el amor hubiera desaparecido, sino que se había transformado en algo diferente. Algo más tranquilo, más pacífico, pero también más lejano. Isen se dedicó intensamente a su trabajo, y Sofía, aunque admiraba su determinación, extrañaba los días en que él la miraba como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Nunca se había quejado abiertamente. Nunca había exigido cambios. Ella acababa de adaptarse, como tantas otras esposas que aprenden a aceptar los inevitables cambios de los tiempos. La fiesta de esa noche fue uno de los eventos que Sofía siempre había disfrutado. Me encantaba arreglarme, me gustaba la energía de estar rodeada de gente, las conversaciones animadas, los vasos siempre llenos. Pero esa noche había algo diferente en ella. Isen se dio cuenta. Lo sentía en los pequeños gestos, en las sonrisas que parecían vagamente ensayadas, en la mirada que frecuentemente desviaba la mirada. Se veía hermosa, como siempre, pero había algo en ella que él no podía descifrar. Quizás cansancio. Quizás solo un reflejo de la rutina que los había rodeado durante tanto tiempo. Pensó en preguntar si todo estaba bien, pero dudó. Quizás solo estuvo en tu cabeza. A medida que avanzaban las horas, los invitados se mezclaban en conversaciones cada vez más relajadas. El champán hizo su magia y la sala se llenó de fuertes risas y pasos de baile. Isen, enfrascado en una conversación de negocios, apartó la mirada por un momento y buscó a Sofía. Él no la vio de inmediato. Miró a su alrededor, entre los rostros familiares, hasta que sus ojos finalmente la encontraron. Ella estaba bailando. Pero no con él. Su corazón se aceleró por un momento, pero se obligó a mantener su expresión neutral. No fue gran cosa. Fue solo un baile. A ella siempre le había gustado bailar y él nunca había sido el mejor compañero en ese sentido.
Pero entonces notó la forma en que el hombre a su lado la abrazaba. La forma en que sus cuerpos se movían juntos, como si compartieran un secreto silencioso. Isen se quedó quieto, observando, tratando de racionalizar lo que veía. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un profundo malestar, una opresión en el pecho que no sabía cómo nombrar. Sofía siempre había sido libre, siempre había tenido su espacio y él nunca había necesitado cuestionar nada. Pero ahora, al verla allí, bailando así, con ese hombre, algo dentro de él pareció moverse fuera de lugar. El tiempo pareció ralentizarse. Las voces circundantes se volvieron distantes, los rostros perdieron el foco. Lo único que quedó fue esa imagen, su esposa en brazos de otro. Una sonrisa que no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. El cuerpo de Isen permaneció quieto, pero su mente corrió en direcciones que no podía controlar. Un torbellino de preguntas, suposiciones, recuerdos. Pensó en acercarse, detener el baile, tomar a Sofía de la mano y traerla de regreso a él. Pero algo lo detuvo. Quería entender. Necesitaba entender. Fue entonces cuando Sofía volvió ligeramente la cara y sus ojos se encontraron con los de él desde el otro lado de la habitación. Dudó por un segundo, como si la hubieran pillado haciendo algo que no debería haber hecho. Pero él no retrocedió. Él no se alejó. Ella solo sostuvo su mirada por un momento, antes de apartar la mirada y continuar el baile. Isen sintió un peso en su pecho. Algo andaba mal. Algo estaba muy mal. Y estaba a punto de descubrir a dónde lo llevaría esa noche. Isen sintió que sus dedos se cerraban involuntariamente alrededor del vaso de whisky que sostenía. El hielo tintineó contra el cristal y el líquido ámbar se arremolinaba ligeramente. Seguía allí, en el mismo lugar, pero su mente estaba dando vueltas. La habitación parecía seguir girando a su alrededor, las voces seguían resonando, las risas, los brindis, la música. Pero nada parecía real. Todo era el trasfondo de lo que acababa de presenciar. A la forma en que Sofía bailaba en los brazos de otro hombre como si él no estuviera allí. Como si nunca hubiera existido. Intentó convencerse de que era solo un momento, un baile inofensivo, una interacción ordinaria entre conocidos. Pero no fue así. Algo en esa escena dejó claro que no lo era. La forma en que los dedos del otro hombre se deslizaban alrededor de su cintura con tanta facilidad, como si fuera algo familiar. Como si no fuera la primera vez. Y la mirada de Sofía, esa mirada fugaz antes de volver a ignorarlo, como si ya supiera que él estaba allí todo el tiempo, como si estuviera esperando su reacción. Un nudo comenzó a formarse en el estómago de Isen. Tragó fuerte, alejándose un poco del mostrador y mirando hacia otro lado. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminó por la habitación, saludando mecánicamente a sus conocidos, sin registrar realmente las palabras que le decían. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Sus ojos, sin embargo, siempre volvían al mismo punto. A donde todavía estaba su esposa. A donde todavía estaba ese hombre. No lo reconoció. Al menos no de inmediato. Lo que empeoró todo aún más. Isen conocía prácticamente a todos los presentes, pero ese hombre no formaba parte de su círculo. ¿Quién era él? ¿De dónde vino? ¿Cómo lo conoció Sofía? Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. Trató de racionalizar. Quizás se trataba de un viejo conocido suyo, alguien en quien simplemente nunca había reparado. Quizás estaba exagerando. Pero su instinto decía lo contrario. Y Isen siempre había confiado en su instinto. Pasaron los minutos. El baile terminó. El hombre dijo algo al oído de Sofía y ella sonrió. Luego se alejaron, él tomó un vaso, ella siguió a un grupo de amigos, como si nada hubiera pasado. Pero sucedió. Y Isen necesitaba entender. Esperó. Observado. Cada pequeño movimiento. Cada intercambio de miradas. Hasta que sucedió algo que destrozó cualquier duda que aún intentaba mantener. Sofía sacó discretamente su teléfono celular, miró algo en la pantalla y comenzó a caminar hacia la salida lateral de la habitación, alejándose de la actividad principal.
Y él la siguió. Cruzó la habitación con pasos calculados y discretos. No quería llamar la atención, no quería que nadie supiera que algo andaba mal. Al menos no todavía. Sofía salió por la puerta y él esperó unos segundos antes de hacer lo mismo. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando finalmente salió. El jardín era espacioso, iluminado con luces tenues y decorado con mesitas para quienes querían un momento más privado. Pero ella no estaba en ninguno de ellos. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando escuchó un sonido ahogado proveniente del costado del edificio. Voces. Pasos. Se movió silenciosamente, escondiéndose detrás de una de las columnas, y fue entonces cuando lo vio. Sofía no estaba sola. Ella estaba con él. Con el mismo hombre que la abrazó así en la pista de baile. Pero ahora ya no había más disfraces ni restricciones. Su cuerpo estaba presionado contra el de él, sus brazos alrededor de su cuello y sus manos sujetaban su cintura con la misma intimidad que Isen había notado antes. Estaban cerca. Muy cerca. Y entonces sucedió. El beso. Isen no podía moverse. No pudo reaccionar. Era como si su cuerpo se hubiera congelado allí, mientras el mundo a su alrededor colapsaba en el silencio. Cada fibra de su ser quería abalanzarse hacia adelante, quería arrancarla, quería gritar, quería exigir respuestas. Pero lo único que hizo fue quedarse ahí. Asistiendo. Era real. La traición que nunca imaginó, nunca consideró, estaba ocurriendo ante sus ojos. Su esposa, la mujer que estuvo a su lado durante años, la mujer que amaba, que construyó una vida a su lado, estaba en brazos de otro hombre. Besándolo. Tocándolo. Y lo peor de todo es que no parecía arrepentirse. El beso fue largo, prolongado, íntimo. Como si ya fuera parte de algo más grande, como si fuera la continuación de algo que no había comenzado esa noche. Cuando se alejaron, Sofía sonrió y el hombre dijo algo que la hizo reír suavemente. Ella le tocó la cara con cariño. Y luego miró el reloj que llevaba en la muñeca. Isen sabía lo que eso significaba. Ella volvería a entrar. Volvería a la fiesta. Volvería a él, como si nada hubiera pasado. La ira ardía en su pecho, mezclada con una especie de dolor que nunca antes había experimentado. Su sangre hirvió, sus músculos se tensaron. Él podría hacer algo. Debería hacer algo. Pero no. Ahora no. Respiró hondo y se obligó a retroceder. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, sus manos temblaban, pero no podía perder el control allí. Aún no. Salió del lugar en silencio, recorriendo el jardín hasta regresar al salón. Ni siquiera se dio cuenta de cuántas personas saludó en el camino, ni siquiera registró las miradas o sonrisas a su alrededor. Todo lo que podía sentir era ese peso, esa verdad aplastante que acababa de desplegarse ante sus ojos. Y entonces, como si el destino se riera de él, apareció Sofía a lo lejos. Caminando de regreso al interior. Se acercó, se arregló el pelo, tomó un vaso de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. Sus ojos se encontraron con los de él. Y ella sonrió. Una sonrisa ensayada, la misma que usaba cuando quería parecer tranquila. Pero ahora Isen sabía la verdad. Ahora, esa sonrisa significaba algo completamente diferente. Y entonces, una única certeza se apoderó de él. Esa noche aún no había terminado. Y cuando llegara a su fin, todo sería diferente. Isen sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su expresión permaneció fría, impasible. Desde que abandonó la fiesta, había conducido sin rumbo por calles vacías, y el sonido amortiguado de los neumáticos sobre el asfalto resonaba en el silencio de la madrugada. El nudo en su garganta se hizo cada vez más insoportable, pero se negó a ceder. No esa noche. No hasta que entendí lo que realmente estaba pasando. Cuando finalmente detuvo el auto frente a su propia casa, permaneció dentro del vehículo por un momento, con las manos firmemente sobre el volante. El lugar donde construyó su vida, donde compartió momentos con Sofía, ahora parecía solo un espacio vacío, el escenario de una historia que ya no le pertenecía. Salió del auto, respiró hondo antes de abrir la puerta y entrar.
La casa estaba a oscuras, pero la tenue luz de la cocina reveló que Sofía ya había llegado. Ella estaba allí, de pie junto al mostrador, con un vaso en las manos y los ojos fijos en él nada más entrar. Su mirada, antes tan fácil de leer, ahora era un enigma. Quizás una mezcla de culpa y aprensión. Quizás simplemente indiferencia. Caminó hacia ella, sintiendo el peso del silencio crecer entre ellos. Por un momento, todo lo que quiso hacer fue preguntar. Exige respuestas. Gritar. Pero la ira ya no era un estallido incontrolable. Fue algo mucho peor. Era un fuego lento que ardía por dentro y consumía toda la confianza que alguna vez había existido entre ellos. Ella rompió el silencio primero. No dijiste nada en la fiesta, su voz era baja pero firme. Ni una palabra. Isen sonrió de reojo, una sonrisa sin humor, sin ningún rastro de ligereza. ¿Qué esperabas que hiciera? Sofía apartó la mirada por un momento, como si buscara una respuesta que no fuera tan obvia. No quería que fuera así. Dejó escapar una risa seca y se pasó una mano por la cara. ¿No querías que fuera así? ¿Cómo querías que fuera exactamente, Sofía? ¿Debería haberme quedado ahí, animándote mientras bailabas en los brazos de otro hombre? Cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto de esas palabras. Isen. Se acercó, con la mandíbula tensa y la voz llena de algo que no podía ser simplemente ira. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sofía apretó el vaso entre sus dedos, vacilante. ¿Importa? Sintió que algo se rompía en su interior. ¿Importa? ¿Estás preguntando si importa? Te vi en sus brazos, vi cómo te abrazó, cómo te besó. ¿De verdad crees que no necesito saberlo? Dejó escapar un suspiro y dejó el vaso a un lado. 6 meses. Isen sintió un sabor amargo en la boca. 6 meses. Medio año. El tiempo suficiente para que no sea solo un error pasajero, sino una elección. 6 meses, repitió, como si necesitara procesar esas palabras. Mientras estuve aquí, mientras pensaba que habíamos caído en una rutina, tú estabas con él. Sofía se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse de algo invisible. Nunca planeé esto. No me desperté un día y decidí engañarte. Sucedió. Él se rió con incredulidad. ¿Sucedió? ¿Como un tropiezo? ¿Como un accidente automovilístico? Sus ojos se llenaron de algo indefinido. No lo entiendes. Isen se acercó y sintió que su respiración se entrecortaba. Entonces hazme entender. Explícame cómo la mujer que durmió a mi lado todos estos años pudo entregarse a otra persona como si nada entre nosotros significara nada. Ella dudó. Yo era infeliz. Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Infeliz, repitió, sintiendo cada sílaba quedarse grabada en su mente. Sofía respiró hondo y sus ojos se encontraron con los de él. Te convertiste en un extraño dentro de nuestra casa. Siempre trabajando, siempre distante. Lo intenté, Isen. Intenté comunicarme contigo, intenté hacerte notar que todavía estaba aquí. Pero nunca te diste cuenta. Parpadeó un par de veces, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Entonces la solución fue buscar otro hombre? Ella tragó con fuerza. No era algo que yo quisiera, pero él me escuchó. Él estaba allí. Isen cerró los ojos por un segundo antes de exhalar lentamente. ¿Y quién es exactamente? Sofía vaciló y, en ese momento, él lo supo. Lo supe incluso antes de que ella abriera la boca para responder. ¿Es alguien que conoces? El estómago de Isen dio un vuelco, pero se mantuvo firme. Di el nombre. Ella miró hacia otro lado. Eric. El nombre me golpeó como un puñetazo. Eric. Tu mejor amigo. El hombre al que consideraba un hermano. El aire de la habitación pareció desaparecer. Isen sintió que le pesaban las piernas, pero se mantuvo firme. Tú, estás diciendo que durante 6 meses, mientras yo confiaba ciegamente en ti y en él, ustedes dos estuvieron juntos. Sofía no pudo responder de inmediato. Ue.
Él se rió, pero no había humor en su sonido. ¿Cómo fue? ¿Te reíste de mí mientras estaban juntos? ¿Hicieron planes? ¿Vendría aquí, se sentaría a nuestra mesa y luego se acostaría contigo? Sofía cerró los ojos con fuerza. No se trataba de ti, Isen. Dio un paso adelante, su voz llena de furia contenida. Todo se trataba de mí. El silencio se extendió entre ellos. Isen sintió algo pulsando dentro de él, algo a punto de explotar. Confié en ustedes dos. Confiaba en Eric más que en nadie fuera de esta casa. Y ahora todo tiene sentido. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Qué quieres decir? Isen se humedeció los labios y miró hacia otro lado. Él siempre estuvo presente. Siempre dispuesto a dar consejos, a decirme qué hacer. Siempre tan preocupada por mí, por mi matrimonio. Ahora lo entiendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise hacerte daño. Se rió de nuevo, y ahora había algo peligroso en esa risa. Pero lo hizo. Sofía lo miró, rogando por algo que ni siquiera ella parecía saber qué era. Isen. Él la miró fijamente durante un largo momento y luego respiró hondo. Terminó. Su barbilla tembló. ¿Qué vas a hacer? Él no respondió. Simplemente se giró y caminó hacia la puerta. Pero algo dentro de él ya lo sabía. La noche aún no había terminado. Y cuando todo terminara, nadie saldría ileso. Isen salió por la puerta sin mirar atrás. La noche era más fría ahora, o tal vez era simplemente el vacío que se asentaba en su interior. Cada paso hacia el auto era pesado, como arrastrando consigo los restos de una vida que, hasta hace unas horas, pensaba que era suya. Su mente bullía con la revelación y la ira aún latía, intensa, controlada solo por el instinto de que había más por hacer. La traición no vino solo de Sofía. Eric. El nombre resonó en su cabeza como veneno. Su mejor amigo, su hermano de toda la vida, el hombre con quien compartió secretos, logros, frustraciones. Ahora sabía que mientras confiaba en él, mientras compartía sus dolores y debilidades, Eric estaba allí, escuchándolo, aconsejándolo, sabiendo que, en el fondo, todo era solo una mentira. ¿Cómo es que nunca se dio cuenta? ¿Cómo alguien tan cerca podía esconder algo tan sucio? Su coche arrancó por la calle casi automáticamente. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero su instinto ya le había trazado su destino. Necesitaba ver a Eric. Necesitaba mirar a ese hombre a los ojos y escuchar de él la verdad que Sofía no tuvo el coraje de decir. Al llegar al edificio donde vivía su amigo, se bajó del coche sin dudarlo. Subió las escaleras con pasos firmes, los puños cerrados y todo el cuerpo invadido por una corrosiva adrenalina. Llamó fuerte a la puerta. Segundos después se abrió la puerta y allí estaba él. Eric. Por un momento, los dos se quedaron mirándose fijamente. Isen vio la sorpresa en los ojos del otro, la pequeña vacilación, como si no supiera si debía sonreír o no. Isen, ¿qué haces aquí? El tono de Eric fue cuidadoso y mesurado. Un juego de palabras, como siempre había sido. Pero ahora Isen veía todo de otra manera. Lo sé. Las dos palabras fueron suficientes para que el otro hombre se pusiera rígido. Eric parpadeó y su rostro se cerró rápidamente, como si su mente ya estuviera calculando las posibilidades. ¿Qué sabes? Isen dio un paso adelante, obligando a Eric a retirarse al apartamento. 6 meses, su voz era baja, llena de algo que apenas podía contener. Tú y Sofía. La reacción de Eric fue imperceptible para cualquiera que no conociera bien al hombre. Pero Isen lo sabía. Vio la leve tensión en su mandíbula, la forma en que su pecho se elevó más rápido por un segundo antes de dejar salir el aire lentamente. Puedo explicarlo. La explosión se produjo antes de que Isen se diera cuenta. ¿Explicar qué? Su voz resonó por todo el apartamento, resonando en las paredes. Cargó hacia adelante, empujando a Eric contra la pared. Explica cómo entraste a mi casa, comiste en mi mesa, ¿te reíste conmigo mientras dormías con mi esposa? Eric levantó las manos en un gesto defensivo, con la mirada fija en la suya.
Nunca quise que esto sucediera, Isen. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Tropezaste y te caíste en su cama? El silencio entre ellos era denso, pesado. Eric cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar una justificación que no sonara tan repugnante. No puedo cambiar lo que pasó. Pero nunca quise hacerte daño. Isen se rió, un sonido amargo, casi cruel. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Eras la única persona en la que confiaba además de ella, Eric. Si había alguien que debía decirme la verdad, eras tú. Lo intenté. Las palabras salieron en un susurro, pero tenían un peso que Isen no esperaba. ¿Intentó qué? Eric se pasó una mano por el cabello y miró fijamente al suelo por un segundo antes de mirarlo de nuevo. Intenté alejarme. Pero Sofía. Su nombre en labios del otro hombre fue la gota que colmó el vaso. Isen atacó una vez más, y esta vez, la ira se convirtió en acción. Su mano encontró el cuello de la camisa de Eric, apretándolo con fuerza. No te atrevas a culparla. Eric no se resistió. Se limitó a mirarlo y, por primera vez, Isen vio algo que no esperaba. Arrepentimiento. No del tipo superficial, no es una excusa ya preparada, sino algo verdadero. No tengo excusas. Destruí la confianza que tenías en mí y sé que nunca la recuperaré. Pero si hay algo que puedo decirte es que Sofía. Isen soltó al otro y se separó abruptamente. No quiero escuchar su nombre salir de tu boca. Eric tragó. Solo quiero que sepas que nada de lo que pasó fue planeado para lastimarte. Isen lo miró por un largo momento antes de soltar una risa hueca. Eso no cambia nada. Se giró para irse, pero antes de irse, miró por última vez a Eric. Lo perdiste todo. Y luego se fue, sin mirar atrás. La noche parecía más fría ahora. El viento le cortó la piel mientras caminaba de regreso al auto. Pero dentro de él, algo finalmente quedó claro. Ya no era el hombre que había entrado a la fiesta esa noche. Ya no era el hombre que creía en el amor incondicional, en la lealtad inquebrantable. Ahora, él era alguien que sabía la verdad. Y estaba listo para seguir adelante. Dawn avanzó lentamente, agobiada por el peso de todo lo sucedido. Isen condujo lentamente, sin un destino determinado. El ruido del motor era el único sonido que llenaba el silencio asfixiante del coche. Su mente daba vueltas, tratando de absorber todo lo que había oído, todo lo que se había visto obligado a afrontar. No había más dudas, no había más lugar para interpretaciones falsas. La traición estaba ahí, cruda, indiscutible, y lo peor de todo era que había venido de donde menos lo esperaba. Detuvo el coche en una calle menos transitada y apagó el motor. Apoyó la cabeza contra el volante, cerró los ojos, tratando de encontrar un pensamiento que no lo llevara de regreso a esa noche. Pero todo lo que vio fue el rostro de Sofía, la vacilación en sus ojos antes de admitir la verdad. La mirada de Eric, la confesión que pareció arrastrar cualquier vestigio de dignidad que aún quedara entre ellos. El sabor amargo de la humillación se atascó en su garganta y sabía que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría lo que ya había sido destruido. El teléfono vibró en el tablero. No necesitaba mirar para saber quién era. Sofía. Estaba claro que intentaría hablar con él, intentar revertir lo irreversible, encontrar palabras que pudieran aliviar la devastación que habían causado. ¿Pero qué palabras serían esas? ¿Qué podría decir ahora que borrara lo que había visto, lo que había oído, lo que había sentido? El teléfono volvió a vibrar. Luego una vez más. Cogió el dispositivo, miró la pantalla y, por un momento, casi contestó. Pero no. No había nada más que decir. Colgó el teléfono, lo arrojó sobre el asiento del pasajero y dejó escapar un largo suspiro. Pasaron minutos, o tal vez horas. Él no lo sabía. El tiempo parecía ya no tener significado. Cuando finalmente puso en marcha el coche de nuevo, lo único de lo que estaba seguro era de que no podría volver a casa. Esa casa no. No más. Tomó un camino diferente, dirigiéndose a un lugar que, hasta entonces, nunca había considerado realmente su refugio. Pero ahora parecía el único lugar donde podía respirar sin sentir que me hundía.
Llegó al apartamento de un viejo amigo, alguien que no formaba parte del mismo círculo de traiciones y mentiras que ahora rodeaba su vida. Alguien en quien sabía que podía confiar. Llamó a la puerta y esperó. Cuando se abrió, vio la mirada de sorpresa del hombre frente a él, y le tomó un segundo darse cuenta de que algo andaba muy mal. «¿Isen? Amigo, ¿qué pasó?» Isen se pasó las manos por la cara y dejó escapar una risa seca y sin humor. «Necesito un lugar donde quedarme». El amigo no preguntó nada en ese momento, solo le hizo espacio para entrar. Isen caminó hacia el sofá y se arrojó sobre él, sintiendo el peso del cansancio superando la ira, el dolor, el asco. «No hace falta que me lo digas ahora, pero tu forma de ser, esto tiene que ver con Sofía, ¿no?» Isen no respondió de inmediato. Se limitó a mirar al techo, sintiendo los músculos de su rostro tensos. «Ella me traicionó». Las palabras salieron como un veneno que ardía en la garganta. El amigo guardó silencio por un momento antes de soltar un largo suspiro. «Drogas». Isen cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. Y no fue con cualquiera. Fue con Eric. El silencio que vino después fue aún más pesado. «No lo creo». Isen volvió a reír, sin vida. Ni siquiera lo creía. Pero ahora ya no hay nada que dudar. No supo exactamente cuánto tiempo permaneció allí, hundido en el sofá, tratando de encontrar algo de lógica en lo que era ilógico. Su amigo simplemente permaneció a su lado, sin obligarlo a hablar, simplemente dejándolo procesar todo. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Isen finalmente tomó una decisión. Él no se quedaría atrapado con eso. No se dejaría arrastrar al caos que él no creó. Cogió el teléfono, respiró hondo y esta vez no ignoró la llamada entrante. «¿Dónde estás?» La voz de Sofía sonaba ansiosa, llena de emoción. «No importa. Por favor, tenemos que hablar». Cerró los ojos por un momento antes de responder. «No hables más, Sofía». Ella guardó silencio durante unos segundos. «Isen, no quiero que esto termine así». Él se rió, sin humor. Pero se acabó. Respiró hondo al otro lado de la línea. «Sé que te lastimé, pero yo, no, Sofía. No me lastimaste. Destruiste todo». Su silencio dijo más que cualquier palabra. «Solo quiero entender, ¿qué pasa ahora?» Isen miró al horizonte, al nuevo día que amanecía ante él. «Ahora sigo adelante». Colgó la llamada y sintió que se le quitaba un peso de encima. Eso fue todo. Ahora era el comienzo de algo nuevo. Algo que todavía no sabía exactamente cómo sería. Pero una cosa era segura. Él no volvería. El viento frío de la mañana golpeó el rostro de Isen mientras caminaba tranquilamente por las calles casi vacías. Había salido del departamento de su amigo sin dar muchas explicaciones, solo diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. De hecho, sabía que el tiempo por sí solo no resolvería la situación. No hubo solución. No hubo solución. Solo quedaba lo inevitable, seguir adelante. Su teléfono volvió a sonar, pero no contestó. Ya sabía quién era. Desde la última llamada, Sofía lo había intentado varias veces más, enviando mensajes cortos, algunos pidiendo hablar y otros simplemente diciendo que lo sentía. Él no respondió. No había nada que ella pudiera decir ahora que hiciera alguna diferencia. Caminó hasta un café que solía frecuentar en tiempos en que su vida parecía equilibrada. Se sentó junto a la ventana, observando el discreto movimiento de la gente que iniciaba su día. Un camarero se acercó y pidió un café fuerte. Necesitaba mantener mi mente enfocada. El aroma cálido y amargo de la bebida le brindó un consuelo momentáneo, pero su mente no se detuvo. Pensó en lo que vendría después. El matrimonio había terminado. No había vuelta atrás. Necesitaba lidiar con la separación, con la división de activos, con la exposición que inevitablemente vendría. La gente comentaría. Los amigos harían preguntas. Y, sobre todo, estaba Eric. El ex amigo. Sabía que, en algún momento, tendría que afrontar esta situación de forma práctica.
Pero por ahora, lo único que quería era alejarme de todo. Cogió su teléfono y le escribió un único mensaje a Sofía. Recibirás los papeles del divorcio pronto. Espero que esto facilite el proceso. No hay nada más que decir. Antes de que pudiera arrepentirse, lo envió. Poco después, bloqueó su número. Respiró hondo. Eso fue todo. No hubo más contacto. Pagó el café y se fue, regresando al auto que había dejado estacionado a unas cuadras de distancia. Conducía lentamente, viendo pasar la ciudad por la ventanilla, y entonces algo en su interior le hizo cambiar de rumbo. Un extraño impulso, tal vez un deseo inconsciente de acabar con esto de una vez por todas. Antes de que pudiera pensar mejor, aparcó frente a la oficina donde trabajaba Eric. Se quedó quieto unos segundos, decidiendo si debía entrar o no y luego, sin dudarlo más, se bajó del coche y caminó hasta la entrada. La habitación estaba en silencio cuando atravesó las puertas de cristal. La recepcionista levantó la vista y abrió la boca para decir algo, pero él no esperó. Caminó derecho por el pasillo, ignorando las miradas de los empleados, y abrió la puerta de la oficina de Eric con un movimiento firme. El otro hombre estaba sentado detrás del escritorio, su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en algo entre malestar y culpa. Se levantó lentamente, como si intentara evaluar la situación. Isen cerró la puerta detrás de él y se cruzó de brazos. Solo vine a dejar clara una cosa. Eric respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. Me imagino. Isen ignoró la respuesta. Nunca perdonaré lo que hiciste. Ni tú ni ella. Pero no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para decirte que de ahora en adelante eres simplemente un extraño para mí. No me busques. No intentes justificarte. Tú tomaste la decisión que tomaste. Ahora afronta las consecuencias. Eric pareció tragar saliva con los hombros tensos. No espero tu perdón. Isen se ríe amargamente. Bien, porque nunca lo harás. Se giró para irse, pero Eric dio un paso adelante. Isen, yo solo quiero que sepas que nunca se trató de lastimarte. Isen se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. ¿No fue así? Porque parece que ustedes dos hicieron un gran trabajo en esto. Eric guardó silencio. Simplemente olvida que existo, concluyó Isen antes de irse. Caminó de regreso al auto, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. No era paz exactamente. Pero fue el final de algo. El fin de un ciclo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Condujo sin rumbo, hasta que se detuvo cerca de un parque al que solía ir años atrás. Se bajó y caminó entre los árboles, sintiendo el aire frío calmar sus pensamientos. No sabía exactamente qué vendría después. Pero sabía que no miraría atrás. Pasó el tiempo, pero Isen nunca sintió que realmente se hubiera curado. La traición de Sofía y Eric había marcado algo muy dentro de él, una herida que, incluso con el paso de los meses, todavía palpitaba de vez en cuando. Había seguido adelante, como se prometió esa mañana, pero algunas noches todavía estaban llenas de recuerdos, de imágenes que no podía borrar. El proceso de divorcio había sido rápido. Sofía no discutió nada. Ella aceptó todas las condiciones, firmó los papeles sin rechistar y desapareció de su vida. No hubo despedidas. Solo silencio. Vendió la casa. El lugar que alguna vez representó la construcción de un futuro para dos ahora era solo un recordatorio de lo que había sido destruido. Se mudó a un apartamento más pequeño y sencillo, pero tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo, la sensación de un nuevo comienzo. La sensación de que, por primera vez en años, era dueño de su propia vida. Sofía, por el contrario, nunca se acostumbró al peso de sus propias decisiones. Al principio, creyó que Isen en algún momento la perdonaría. Que el dolor inicial pasaría y que quizás, aún sin volver a ser pareja, podrían reconstruir algo, aunque fuera una amistad. Pero pronto se dio cuenta de que se había equivocado. Nunca más la buscó. Nunca respondía a los mensajes. Nunca dio ninguna señal de que algún día podría mirarla sin desprecio. Intentó ir con Eric porque parecía el único camino natural a seguir.
Pero la culpa se cernía sobre ellos como una sombra. Las conversaciones empezaron a acortarse y las reuniones a ser menos frecuentes. Y entonces, un día, Sofía miró a Eric y se dio cuenta de lo que podría haber sabido desde el principio: él no era Isen. Nunca lo sería. El hombre por el que había cambiado su matrimonio, su estabilidad, toda su vida, ahora le parecía pequeño, irrelevante. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Eric intentó aferrarse a algo que ya estaba condenado. Les suplicó, les pidió que le dieran una oportunidad, trató de convencerla de que aún podían ser felices. Pero Sofía sabía la verdad. Ella no lo amaba. Nunca amé. Y lo que alguna vez pareció una aventura emocionante ahora era solo una serie de errores de los que nunca podría escapar. Se separaron. Pero, contrariamente a lo que imaginaba, el final con Eric no trajo alivio. Solo un vacío mayor. Un agujero que ni siquiera el tiempo parecía capaz de llenar. El mundo a su alrededor parecía transcurrir con normalidad, pero ella no. Era como si estuviera atrapada en su propio arrepentimiento, reviviendo cada decisión equivocada que la había traído hasta allí. Eric, por su parte, intentó rehacer su vida, pero cargaba con un peso del que no podía deshacerse. Isen era más que un amigo. Era un hermano, alguien que siempre lo había ayudado, que había confiado en él sin dudarlo. Y ahora, cada vez que se miraba al espejo, veía la peor versión de sí mismo. La gente de alrededor se dio cuenta. La obra empezó a desmoronarse. Las miradas de los compañeros de profesión dejaron de ser respetuosas y se volvieron distantes. Ya no era el hombre exitoso y admirado que alguna vez fue. Ahora, él era solo un traidor. Isen nunca supo qué pasó realmente con los dos después de seguir su camino. Nunca intentó averiguarlo. Para él, estaban muertos. Solo recuerdos que, poco a poco, fueron desapareciendo. Se había prometido a sí mismo que no dejaría que el pasado lo definiera. Que encontraría algo nuevo, algo verdadero. Y lo encontró. La vida lo llevó a lugares inesperados. Surgieron nuevas amistades, se abrieron ante él oportunidades que nunca antes habría notado. Pero lo más importante llegó cuando menos lo esperaba. Fue en un café, una tarde cualquiera, donde la conoció. Un encuentro banal, una disculpa por un café derramado, una sonrisa sincera que le trajo algo que hacía tiempo que no sentía: ligereza. Ya no creía en el amor de la misma forma ingenua de antes, pero ahí, en ese momento, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podría volver a intentarlo. El tiempo hizo su trabajo. El dolor no desapareció del todo, pero permaneció en el pasado, donde debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen miró hacia adelante sin el peso de la traición. Y ahora lo único que quedaba era el futuro. Comenta abajo qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí, la traición nunca será idealizada. Las consecuencias son reales y siempre llegan. Hasta la próxima.